órganos autónomos a nivel federal, el IFE, que al final la última palabra lo diga un tribunal independiente. Y en cada estado, tribunales electorales y una última instancia de decisión en este campo, todo eso es muy positivo. Entonces, cuando se habla con desprecio que la Constitución ha sido muy parchada, sí, pero hay que hacer un análisis objetivo. Como esto que les acabo yo de decir, y que podría ser una conferencia de 2 horas, porque es un tema interesantísimo. Las constituciones modernas se pactan. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un grupo de sabios que hacen y escriben la Constitución, sino que las grandes fuerzas políticas se sientan en la mesa a realizar un pacto político social. Y lo que ellos van a hacer es un proyecto de Constitución, porque las ideas modernas está que se acabaron las asambleas y los congresos constituyentes. Son asambleas y congresos proyectistas. Lo que se presenta es un proyecto y quien tiene que decir la última palabra es la sociedad política, los electores, a través de un referendo. ¿Se acepta o no se acepta ese proyecto? Así se han aprobado la mayoría de las constituciones democráticas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si en México un día, cuando sea, vamos a tener una nueva constitución, las fuerzas políticas y sociales se tienen que sentar a discutir un proyecto. Como están ahora, ¿creen ustedes que se van a poner fácilmente de acuerdo en un nuevo proyecto nacional que sería una nueva constitución? Pues yo la verdad lo veo difícil. Nada más hay que ver ciertos temas en que se desgarran las vestiduras y más que argumentos son emociones. Una nueva constitución sería para tratar de resolver problemas, no para crear nuevos. Los partidos políticos hoy en día se pondrían de acuerdo en temas como el Estado laico, la separación del Estado y de la Iglesia. Hay en el Senado de la República un proyecto de reforma que para la libertad religiosa, y se dice que es para defender los derechos humanos. No, es un proyecto para acabar con el Estado laico. En este paquete último de derechos humanos, parecía que el proyecto iba a pasar con facilidad. Duró años y al final, por una palabra, un grupo de senadores estaba desgarrando las vestiduras porque no querían que a la Constitución se pusiera la palabra sexuales en preferencias sexuales, que quedara preferencias como estaba. ¿Y cuáles son las preferencias? Todos sabíamos que eran las preferencias sexuales, pero la simple palabra los alarmaba. El siglo XVI en el México del 2011. Figúrense ustedes en una nueva constitución, si se van a poner de acuerdo. Bueno, las discusiones serían bizantinas. El Estado social, con el pretexto que no hay dinero, a algunos de los países más ricos y adelantados del mundo están dando pasos atrás en aspectos del estado de bienestar. ¿Cómo le quieran llamar? Estado social, estado de bienestar. A mí me gusta la terminología mexicana, justicia social. Nada más vean el problema de las pensiones en Francia, en Alemania, en Suecia, en Inglaterra. Todo pasos para atrás.
Y el pretexto o la razón es que no hay dinero. Figúrense en México lo que esto sería. Sería realmente una discusión para ver si se va a desmantelar el Estado de justicia social que dice la Constitución. A la Constitución se les atribuyen muchos defectos, a la Constitución de 1917. Y yo digo, ¿pero dónde están? ¿Que el país tiene problemas gravísimos de corrupción? Sí. ¿Pero en qué norma está que se acepta la corrupción? Tenemos problemas gravísimos de impunidad. ¿En qué norma de la Constitución está? Lo que quiero decirles, amigas y amigos, que muchos de los defectos de la realidad mexicana se los achacamos a la Constitución. Pues no. Esos son problemas más allá de la Constitución. O si ustedes quieren, los tenemos, se agravan porque no se aplica la Constitución. Cuando nuestra Constitución está empezando a funcionar en el equilibrio de poderes, como siempre debió de haber funcionado, es cuando se le quiere cambiar. Hoy, con todos los defectos que podamos ver, la Suprema Corte de Justicia está funcionando con una independencia que no había conocido pues, en las últimas 150 años. Y está jugando un papel muy importante como Tribunal Constitucional. El Congreso de la Unión es lo mismo. Es un Congreso plural, donde están representadas las diversas ideologías de México y también con todos los problemas que se puedan decir, es un verdadero foro de discusión y sí hay una serie de leyes importantes que se están aprobando y de reformas constitucionales. Que tuvimos un sistema presidencial autoritario. Claro que sí, y todos lo sabemos. ¿Eso se debe a la Constitución? No. La Constitución jamás diseñó un sistema autoritario. Pero se llame México, se llame Japón, se llame Italia. Cuando hay un partido hegemónico que tiene la mayoría en el Congreso y en las dos cámaras, el equilibrio de poder no funciona o funciona con muchos defectos. Por eso es que, hago una acotación, no es nuestro tema, en México un sistema parlamentario tendría el grave problema de que, como ustedes saben, el gobierno tiene que salir de la mayoría parlamentaria y entonces las oposiciones juegan un papel extraordinariamente secundario. Y hay muchos otros problemas. Se dice que son tan democráticos, pues que se quedan los gobernantes 18, 24 años para sacrificarse por el pueblo. Y en México, uno de los principios más importantes de la Constitución y una de las claves de la estabilidad política de este país, por los que no tuvimos esos vaivenes espantosos en el siglo XX, fue la no reelección del presidente de la República. El problema de la reelección de legisladores es completamente diverso y a eso no podemos entrar. Y este es un principio que si cambia en México, el del presidente de la República, ¿a dónde vamos? ¿Quién sabe? Ya ven que ahora en Guatemala la esposa del presidente se están divorciando porque en Guatemala hay un precepto que dice con toda claridad quiénes no pueden ser candidatos en el periodo siguiente, pues para que haya equidad. Bueno, pues me divorcio, eso se llama fraude constitucional.
O sea, la Constitución no puede decir todo en tal forma, bueno, entonces va a ser un código de 500 páginas, pero para eso se interpreta. En 2 países de Centroamérica, Costa Rica y Nicaragua, y parece ser que pudiera ser Honduras, sus cortes constitucionales o sus salas constitucionales están interpretando la Constitución para permitir la reelección en el periodo inmediato. Entonces, en América Latina hay una corriente reeleccionista muy fuerte. Nosotros tenemos que seguir con el principio de no reelección y nos estamos quedando solos. ¿Cómo se discutiría esto en una nueva Constitución? No lo sé. No lo sé. Bueno. Pero ahora les quiero dar un dato que creo que es importante en lo que estamos platicando. No nosotros que tenemos la fortuna, la inmensa fortuna de haber estudiado o estar estudiando en una universidad, sino la sociedad mexicana. ¿Qué siente por la Constitución? Yo el dato más serio que conozco es una encuesta que realizaron instituciones muy serias, incluidas Universidades de México, sobre este tema, y que se publicó en el año de 2004. No puedo, porque si no voy a llegar al meollo de esta conferencia, que son las 6 propuestas, los voy a cansar y se van a empezar a ir. Entonces, muy rápido. Yo me llevé una sorpresa cuando vi los resultados. El 88.4% de los encuestados tienen un alto valor a nuestra Constitución. Esto es importantísimo. Si les pedimos que nos expliquen por qué, muchos no pueden explicarlo, pero sienten que es algo valioso, que es algo que hay que defender. Esto es muy importante. ¿Ustedes creen que una nueva Constitución de la noche a la mañana va a lograr este consenso social del 88.4%? Desde luego que no. Y claro, este dato muy positivo, ya si empezamos a escarbarle, veremos que las cosas son diferentes. El 72.6% respondió que sabe muy poco de la Constitución. El 20.3% que sabe nada. Y solo el 4.8% dijo que sí la entiende y la conoce. Y así otros datos no serían tan optimistas como el 88%. Pero lo que les quiero decir es, sin que entre mucha la razón ni los conocimientos, en general el pueblo de México tiene respeto por lo que significa nuestra Constitución. Es la síntesis de la evolución política y social del pueblo mexicano. Ahora bien, parece